Soy un sevillano que lleva 18 años en Madrid. Aquí en el monasterio llevo un año y medio. Llegué al monasterio de rebote y bueno, ahora ya después ya contaremos la llegada, el motivo y cómo fue. Me dedicaba a auditar un departamento de atención al cliente en una cooperativa de farmacia y bueno, provengo de una familia católica, aunque mi llegada a Madrid me hizo separarme un tiempo de la iglesia por distintos motivos. Y la llegada al monasterio, o cómo surge la idea de llegar al monasterio. Yo empecé a ir de huésped a un monasterio, en este caso a Silos. Como decía antes, llevaba un tiempo separado de la iglesia por actitudes, por comentarios, por homilías de cura. Quizás llegó un momento de mi vida en que veía ciertas cosas que no me gustaban o que me chocaban mucho y bueno, y coincidió con mi llegada aquí en Madrid y me separé bastante. También quizás que puede influir que aquí en Madrid no contaba o no tenía amigos que profesasen lo que es la religión católica, o bueno, no que no la profesasen, pero no la practicaban. Y bueno, me fui separando un poco, pero sí llegado un momento sentí esa necesidad, ¿vale? Había escuchado en Sevilla a ciertos amigos el ir o que iban de huésped a cierto monasterio y siempre me había llamado la curiosidad al ir, pero por mi timidez nunca había ido. Hasta llegado un día me decidí a llamar al monasterio de Silos y me presenté allí, de casualidad también, ya que ese mismo día iba en autobús y casi pierdo el autobús. Al final son muchas veces, no sé si casualidad o la providencia, el sentido de llegar o no llegar al monasterio. Antes de continuar, yo provengo de Sevilla, pertenezco a 3 hermandades, a 3 cofradías, ¿vale? Siempre, aunque me había separado de la iglesia, había continuado, de vez en cuando iba a misa, continuaba yendo a los cultos de mis hermandades, pero bueno, a lo que era el día a día sí que me había separado totalmente. Vale, pues estuve un tiempo en la hospedería de ese monasterio, estuve una semana, y a mi vuelta en el trabajo me comentaban los compañeros que me veían muy cambiado. Yo no sentía nada distinto, sí, bueno, podía sentir algo interior, pero bueno, tampoco me planteaba nada en absoluto por mi edad. Tengo 50 años los que cumpla en mayo, ¿vale? Normalmente para la vida monástica, aunque no hay una edad, la vocación llega cuando llega. En este caso la mía es una vocación tardía, pero veía o no tenía esa necesidad en ese momento de entrar en un monasterio. Como comentaba, me decían los compañeros del trabajo que me veían muy cambiado y bueno, y yo continué en mi día a día. Yo vivía solo en Madrid y coincidió que llegó la pandemia, después de haber ido varias veces al monasterio de Silos. Llegó la pandemia y no se podía salir de la comunidad de Madrid, y sí que es verdad que necesitaba pasar unos días en el monasterio, en este caso en Silos, porque es el que conocía. Pero como no podía ir, un domingo desayunando, apareció el hermano Martín, que es el meteorólogo de la comunidad. Tenemos una estación de AMET aquí en el monasterio, y mira por dónde, llamé al monasterio por si estaba abierta la hospedería y nada, me comentaron que sí. Al fin de semana siguiente llegué aquí al monasterio y a raíz de ahí sí que me cambió todo. El primer día que llegué era la profesión solemne de uno de los hermanos. Creo que es de los momentos más importantes de la vida de un monje. Y nada, y a raíz de ahí sí que mi vida cambió totalmente. ¿Por qué? Como comentaba anteriormente, no tenía o pensaba que mi vida no iba a cambiar, porque bueno, ya por mi edad no veía ningún motivo o no sentía que podía ocurrir.
pero el hermano que profesó solemnemente era un hermano incluso mayor que yo de edad. Entonces, yo creo que interiormente ahí mi vida sí que dio un vuelco, en el sentido, se me abrió una puerta que en absoluto pensaba que se podía abrir en ningún momento. Estuve aquí en el monasterio, creo que fueron 3 días, si mal no recuerdo, y en mi cabeza sí que empezó a dar muchísimas vueltas. Mi timidez hizo que no hablara con nadie, pero cuando iba de vuelta en el autobús a Madrid, me dio por escribirle al maestro de novicio un correo, y a raíz de ahí me cambió todo. Pues a raíz de la primera venida aquí al monasterio y ese correo que le envié al maestro de novicio, hubo un continuo intercambio de mensajes, correos, llamadas de teléfono, y nada, me indicó que me pasara por aquí algún fin de semana, que tuviéramos una entrevista personal y bueno, ver qué había interiormente en mí, porque bueno, puede ser que yo piense o tenga una intuición o tenga una posible vocación, pero bueno, puede ser una vocación repentina, una vocación pasajera, o bien no sea ni vocación, ¿no? Esto en mi alrededor, mi círculo cercano, nadie lo sabía. Las primeras veces que venía al monasterio no lo comentaba. Bueno, comentaba que iba al monasterio como huésped y punto, pero no más. Sí es verdad que las primeras veces, por mi timidez, sí que me costaba mucho trabajo, aunque no tienes mucho contacto con la comunidad, pero bueno, poco a poco vas conociendo a algunos de los hermanos y demás. Hasta llega el momento para mí, uno de los momentos más importantes fue esa Semana Santa de ese año, estamos hablando de hace 2 años, ¿vale? Y en el que llamo a mi casa y le comento, me decido a empezar a comentar algo en mi círculo cercano, mi familia y sobre todo mis amigos más íntimos. Muy buena reacción, casi por todos, no en todos, en casi todos. En mi familia no, mi familia fue un pequeño cisma, no se imaginaban nada de esto y bueno, me costó al principio por asumirlo, pero bueno, era una decisión mía, o podía ser una decisión mía, y no iba a influir nada lo que pudieran pensar el resto. Estando aquí en Semana Santa, hice una llamada a mi casa para ver cómo estaban y demás y eso, y nada, y me preguntó: ¿y madre dónde anda? Digo, pues en el monasterio. Entonces fue un momento bastante crítico en el que vi que no lo veían bien, pero bueno, tampoco era algo. Yo sabía que por mi situación, yo venía de vivir solo, tenía una vida bastante cómoda, entre comillas, en la situación actual de la sociedad, y bueno, este cambio en el que lo dejas todo, pues bueno, sí que lo podía entender. En mi casa, mi sobrina, por ejemplo, decían que se me habían comido la cabeza, que si esto, bueno, al final todo más o menos se fue encaminando y actualmente están encantados, ¿no? Entonces continué viniendo al monasterio. Ya a raíz, en Semana Santa, ya tomé una pequeña decisión, una primera decisión, que era probar la vida monástica. Hablé con mi empresa, pedí una excedencia y para dejar de trabajar y poderme incorporar a la comunidad, lo cual me incorporé en agosto estamos en el 23, en agosto del 21. En el trabajo, la verdad que en un principio no tuve ningún problema, las compañeras encantadas, bueno, ahora me echan mucho de menos, pero en la vida. Antes no me querían, me decía que le daba mucha guerra, y ahora, sin embargo, me echan de menos. Después de esta pequeña curiosidad, la llegada al monasterio, pues bueno, como comentaba anteriormente, yo vivía solo y pasas a vivir con 12 personas. Es un paso complicado. Yo soy el segundo más joven, sí, todos mayores. Es una comunidad de una edad avanzada. En otros monasterios, normalmente la entrada al monasterio de los hermanos no suelen tener más allá de 30 y pocos, 40 años como mucho. Aquí
no hay ese tipo de problemas. Hermanos con más edad han entrado y bueno, yo actualmente soy el segundo más joven. Fue complicado, pues bueno, porque viene una persona con aire fresco, me considero una persona vitalista, una persona trabajadora, quizá en cierto modo pues le mueve un poco el árbol y claro, se siente no inseguro, pero como qué viene buscando este o qué viene a hacer este aquí y demás. Bueno, el padre prior desde primera hora tuvo confianza en mí eso. Actualmente soy el hospedero de la comunidad y su adjunto. Eso quizá influyó en una pequeña, digamos, no malestar o no sé cómo decir. Sí es verdad que cuando llegas al monasterio, que ahora hablaremos del proceso de noviciado, postulantado y demás, ¿vale? Cuando profesa solemnemente, tiene uno de los votos que es el de pobreza. Desde el día que entras en el monasterio, nada es tuyo, todo es de la comunidad, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, alguna vez que ha abrido mi familia, han traído pues, dulce o han tenido, y yo lo primero que hago es darle esa caja o ese paquete que traen, se lo doy al padre prior. Aunque me lo traigan a mí mi familia, eso no quiere decir que yo no vaya a ser partícipe de ese regalo o eso que traen. Es algo que pertenece a la comunidad. Actualmente, yo que estoy en el noviciado, lo que es mío, pero en el momento que haces la profesión temporal, desde el momento que haces la profesión temporal, nada es tuyo. No sé si es sencillo, no sé si me explico. Sí, que de alguna manera, tú al entrar en una comunidad, hay ese compartir, no es, si no te irías individualmente tú solo, el hecho de estar en comunidad, lo que hace es precisamente que se viva en comunidad para todo, no para lo material también. Sí, aquí todo es de la comunidad, todo claro. Es de la comunidad. Necesitas unos zapatos y la comunidad te los facilita. Yo, por ejemplo, en mi caso, ha habido algún hermano que le ha hecho falta algo de ropa y le he dado ropa mía, o le da algún chaquetón, por ejemplo, al hermano más mayor, un chaquetón que yo no utilizaba, por ejemplo, y se lo di. Al final, compartes todo, compartes vida, compartes lo material y compartes lo espiritual. Claro. Al final se comparte todo. Vale, el proceso de llegada al monasterio. Cuando decides venir al monasterio, la comunidad te acoge, tienes un primer proceso que es el postulantado, aquí en este caso son 6 meses. Pasados esos 6 meses empezaría lo que es el noviciado, 1 año y medio, que es el momento actual en el que estoy, y posteriormente harías la profesión temporal o votos simples que le llaman, un periodo después de 3 años, y ya a la conclusión de ese periodo ya se hace la profesión solemne y digamos que sería monje por derecho, monje con todas las letras, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, actualmente, como comentaba, soy el hospedero. En otras comunidades, hasta que no profesas solemnemente, no tienes una tarea o una labor fija. Aquí, por las características de la comunidad, pues el padre Pío decidió y vio que podría hacer esta labor y bueno, me la encomendaron y yo encantado. Soy el hospedero desde agosto, llevo solamente unos meses. Hay momentos buenos, momentos malos, momentos duros, pero sí es verdad que los momentos, o en mi caso los momentos buenos, son infinitamente mejores o superiores a los malos. Siempre hay algo que te puede afectar o momentos en los que estás más bajo de moral por distintos motivos. En mi caso tengo un motivo duro que fue la llegada al monasterio. Mi padre falleció una semana antes de entrar en el monasterio,
bajé a Sevilla a despedirme de mis padres y al día siguiente amaneció muerto. Y bueno, sí que fue un momento duro. De hecho, en la comunidad me dijeron que si quería retrasar la llegada, que sin problema. Y bueno, dije que no, que una cosa no quitaba la otra y ya no podía hacer nada, ¿no? Entonces sí que en mi primer año fue duro, pues bueno, me costó quizás asumirlo, no asumirlo, pero sí que tenía días de mucho bajón, ¿vale? Pero bueno, poco a poco se ha ido eso subsanando y esos momentos malos se quedaban siempre un poco al margen, porque los buenos, como decía anteriormente, son infinitamente superiores, infinitamente. Vale, cada comunidad es muy independiente. No todos los monasterios funcionan de la misma manera. Seguimos todos las reglas de San Benito, pero bueno, con el paso de los años, al final, sí es verdad que los monasterios se han ido actualizando o se han ido cambiando un poco lo que es el regirse por esa regla. No quiere decir que no se rijan por las reglas, nos regimos todos por las reglas. Pero hay cierta norma o cosas que aparecen en la regla que a día de hoy es complicado llevarla a rajatabla. Por ejemplo, a la hora de la llegada de un aspirante al monasterio, en la regla aparece que se tenga a esa persona 3 días en la puerta. A día de hoy eso no existe, que yo sepa. Lo mismo en algún monasterio se sigue. Aquí, por ejemplo, no. Esos 3 días quizás lo podemos sustituir, por ejemplo, con esa primera entrevista con el maestro novicio y esas primeras venidas como experiencias al monasterio. Tú conoces a la comunidad te conoce a ti, y de esa manera está ese paso previo a la incorporación a la comunidad. Por ejemplo, en las reglas aparece de los castigos por confundirse en el oratorio, en los rezos. No sé si en algún otro monasterio ocurre, pero creo que no. Antiguamente pues existía el castigo que el que se confundía en el oratorio tenía que postrarse a la salida del oratorio y demás. Aquí pues bueno, no ocurre eso. Te llaman la atención o te dicen que hay que mejorarlo o se intenta corregir esos errores que haya, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que se ha, digamos, como suavizado un poco la regla. Aparece que había que leer los salmos, todo el salterio, por ejemplo, creo que es una semana. Es que ahora no estoy ahora continúe. No sé si es una semana, creo que era una semana. Sí. Antiguamente lo miro y te lo diré por si no, para que lo corte, para que no ponga, para no quiero meter la pata, a ver si. Antiguamente había que leerse o cantar el salterio en una semana. Actualmente como está dividido lo que es el diurnal, el salterio que nosotros utilizamos, por ejemplo, lo hacemos en un mes, por ejemplo. Se ha, digamos, suavizado un poco. Al final, la regla tiene que evolucionar, igual que la Iglesia tiene que evolucionar. No podemos quedarnos en el Concilio de Trento, por ejemplo, ni más lejos. Hay concilio posterior, Concilio Vaticano. La Iglesia tiene que evolucionar en todos los aspectos y tiene que adecuar a la situación actual de la sociedad. El día a día en el monasterio, pues, como dice San Benito, nuestro padre San Benito, ora et labora, oramos y trabajamos. Y en mi caso, recibo a los huéspedes, ¿vale? Que esta sería mi trabajo. Tenemos nuestros rezos diarios, maitines, laudes, hora intermedia, víspera con su Eucaristía y completa a última hora de la noche, a las 10 de la noche. Y entre medios por la mañana tenemos trabajo, en mi caso, pues bien preparar habitaciones, cualquier otra tarea que me pueda encomendar el padre prior o mayordomo en este caso. Y después por la tarde tenemos clases, noviciado por ejemplo, tenemos clases de latín, tenemos clase de la regla de San Benito y después con la comunidad tenemos clase de música,
tenemos clase de liturgia. Así que no es solamente el trabajar y el orar, sino que también estudio. A partir de agosto que haga la profesión temporal, empezaré con la teología. No sé dónde sacaré el tiempo, pero bueno, algún hueco buscaremos para poderlo llevar a cabo. Me va a costar trabajo, por supuesto, porque al final, conforme te vas haciendo mayor, los estudios se hacen más complicados, pero bueno, poco a poco lo iremos sacando. Por ejemplo, en el día a día vivimos en comunidad, pero después tenemos muchas horas del día en el que estás solos, por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, entre las 7 y las 8 de la mañana tenemos esa hora de la Lectio Divina, que al final es el estudio del Evangelio. Cada uno utiliza o bien un texto bíblico, un texto de algún padre de la iglesia y demás, ¿no? Y por la tarde de 7 a 8 de la tarde también. Pero ya no solamente esas 2 horas, o bien por la tarde cuando estás estudiando en tu habitación. En mi caso, por ejemplo, cuando estoy limpiando las habitaciones, por ejemplo, tengo muchos momentos de soledad en el que continuamente mi cabeza está continuamente o bien pensando en lo que ha sido el evangelio que hemos tenido por la mañana o que vamos a tener por la tarde en la Eucaristía, o bien alguna frase de algún texto que se haya leído en víspera o en laude de anterior o ese mismo día. Estás continuamente como rumiando esos textos que van llegando a tus manos o que has escuchado, que es lo que comentaba anteriormente. No solamente la oración hablada, sino está la oración en silencio. El abrirte y el decir, Dios mío, aquí estoy, ¿qué quieres de mí? Por ejemplo, o el ir viendo qué pasos tienes que seguir dando o qué tienes que cambiar en tu día a día. Cuando has tenido algún problema con algún hermano, pedir perdón. Hay que pedir perdón. Hay que saber aceptar el perdón de otro hermano. Bueno, ese tipo de cosas, por ejemplo, en mi caso, en los momentos de soledad, continuamente está rumiando todo ese tipo de cosas, más que a lo mejor el estar continuamente rezando el Padre Nuestro, una Ave María, hay hermanos, por ejemplo, que todas las tardes rezan el rosario. En mi caso, por ejemplo, yo a lo mejor sí lo puedo rezar mejor alguna vez a la semana, pero no lo hago todos los días. En mi caso, por ejemplo, es más una oración en silencio, por ejemplo. ¿Por qué el monasterio del Paular y no otro? Pues quizá por lo que comentaba anteriormente. Aquí en el Paular, por ejemplo, sí que admiten a hermanos con cierta edad. Yo aquí entré con 48 años. Sí, 48. ¿Decidir yo venirme aquí? No. ¿Quién lo decidió? Yo creo que estamos en manos de Dios. Yo creo que al final no son casualidades, sino la providencia. Coincidió, como comentaba, el tema de la pandemia, que no se podía salir de la Comunidad de Madrid, y me puso este monasterio delante. ¿Por qué? No lo sé. Sí es verdad que la comunidad llevaba un tiempo en el que no aparecían vocaciones, o no cuajaba ninguna vocación, y bueno, quizás mi llegada ha sido o fue un momento de gracia para la comunidad. Ese verano vinimos 3 personas, de las cuales solamente continúo yo. Este verano han entrado otras 3 personas, así que en 2 años han venido 6 personas. De momento estamos nuevos somos 4. Al final hay que perseverar y continuar. No es flor de un día, sino que es poco a poco el ir perseverando día a día y continuar este proceso de llegar a ser monje, ¿no? Pero para nada creo que es casualidad. Al final yo creo que Dios quiso que viniese aquí al monasterio, porque el monasterio, la comunidad estaba necesitada de vocaciones, estaba necesitada de personas jóvenes, entre comillas. Y bueno, por eso fue una decisión el venir aquí. No porque yo dijera,
el entorno es muy bonito, el monasterio es una pasada, el monasterio es muy bonito, pero a mí en ese aspecto nunca me planteé, me gusta más, me gusta menos. Yo sentí que tenía que estar aquí, el por qué, pues no lo sé, porque Dios ha querido que estuviera aquí. Yo creo que por ese tipo de cosas. Es una comunidad que estaba muy necesitada de vocaciones y me llamó para que viniera. Claro, porque al final está esa fuerza, digamos, providencial de continuar, porque como comentabas, ha habido gente que ha entrado pero no ha seguido el camino. Claro. O sea, que de alguna manera, si no lo sientes de verdad, porque tú puedes estar en un proceso de prueba, unos meses, unas semanas, pero claro, o sea, claro, tú vienes tú puedes querer ser monje o querer vivir o tener una vida con una comunidad, una vida contemplativa, pero bueno, después el día a día te lleva por distintos derroteros y después te das cuenta de que esto no es lo que tú quieres para ti. Yo me acuerdo que mi padre quizás fue de los que no puso mucho impedimento cuando comenté de que me iba a venir al monasterio. Por desgracia no me ha visto aquí en el monasterio, pero yo creo que al final hay un cúmulo de circunstancias, que mi padre fuera de los que no puso ningún impedimento. El llegar aquí al monasterio, el día que llegué, que había una profesión solemne de un hermano mayor, un monasterio, una comunidad bastante reducida de hermanos. O sea, al final son muchos puntos, no es que te influyen, pero sí que te llevan o que te empujan a dar ese paso, ¿no? Yo creo que todo está escrito, igual que tenemos el día de nuestro nacimiento, tenemos escrito el día de que dejemos de estar aquí y estemos viéndole la cara a Dios, pero yo creo que bueno, hay que dejarse llevar. Me gustó una frase que me comentó el maestro de novicio, una de las veces me dijo: esta piscina tiene agua, tírate. Al principio, cuando venía al monasterio, el maestro novicio me comentaba, por lo mejor me daba alguna tarea por la mañana para hacer y por la tarde me decía: pues esta tarde haz celda, en el sentido de que estuviese en la celda, que estuviese solo y demás. Para mí eso no ha sido un inconveniente, al revés. Yo soy siempre una persona muy independiente, muy solitaria. Yo vivía solo, entonces el estar en mi celda sin salir, pues como si estuviese en mi casa cuando vivía solo. Es decir, que yo en ese aspecto sí que no he sentido o no lo noto. Al revés, muchas veces me comentan dónde has estado o qué estás haciendo. Me voy a mi celda, me enclaustro, me separo de la comunidad y busco mi retiro allí. Entiendo que para muchas personas mejor pues sí que puede ser más problemático. Para mí en ese caso quizás sea de mis mejores momentos cuando llego a mi celda y tengo mi espacio. Vale, la vida exterior y la vida interior son muy parecidas. Al final en tu día a día vives una rutina continua, igual que aquí, igual que fuera. Yo actualmente, bueno, aquí en la comunidad nos solemos levantar, bueno, cada uno tiene su rutina. Yo entre las 5:30, a las 6, depende si tengo que hacer alguna tarea antes, por ejemplo, preparar el desayuno o no. Hay días que apuro más porque puedo estar más cansado, pero bueno, tienes que estar a las 6:30, tienes que estar en el oratorio para el rezo de maitines. Cuando trabajaba, había días que me levantaba a las 6 de la mañana porque tenía que entrar a las 8, una hora de desplazamiento. Al final se madruga, pero bueno, tampoco piensen de que nos levantamos a las 4:30 ni a las 5. En otros monasterios sí que se levantan antes, porque también depende la hora del primer rezo y demás. La vida aquí, pues es una vida muy normal. Es verdad que son una comunidad de monjes de clausura, vivimos en clausura, pero es una clausura abierta. No quiere decir que nos salgamos del monasterio. Yo en este caso acompaño muchos días al ecónomo de la comunidad a Madrid a la compra, por ejemplo. Ya tengo una posibilidad de salir del monasterio. Cuando he tenido alguna visita de algún familiar, algún amigo,
me permiten poder dar un paseo con ellos y poder salir fuera. Tenemos nuestros días de paseo los jueves y los domingos por la tarde. Sí, estamos en clausura, pero no estamos continuamente en el monasterio, no tenemos esa negación para poder salir. Y al final la vida exterior y la vida interna son vidas rutinarias. Tus rezos, tu trabajo, tus horas de descanso, igual que cuando trabajas, comes, descansas, tienes que cuidar de la familia o tienes que hacer las tareas de la casa. Lo mismo ocurre en la comunidad. Tu casa vives con tu familia, con tu mujer, con tus hijos, con tus hermanos, con tus amigos, y aquí vives con 11 hermanos en este caso. Curiosidades de la vida monástica, pues al final cada uno somos muy distintos. Somos todos españoles, menos hay un hermano que es de Cabo Verde, pero bueno, casi todos de distintas comunidades, de Andalucía, de Valencia, de Aragón. Eso hace que sea una comunidad muy multicultural. Al final cada uno tiene unos gustos, tiene una manera de actuar, de ser, de todo, a la hora de comer incluso. Pues hay hermanos que les gusta más lo dulce y otros que nos gusta más lo salado. Pues bueno, al final somos una comunidad muy, muy normal. Es verdad que somos una comunidad más abierta. Hay otras comunidades que suelen ser algo más cerradas, pero bueno, eso ya son características de las comunidades, ¿no? A la hora de comer se piensa de que los monasterios la vida es austera, sí, es una vida austera, pero se come igual que se comía, que se come fuera. Yo aquí, de hecho, yo creo que como mejor que en mi casa. Aquí como más pescado que comía en mi casa, por ejemplo. En verduras, se come muchísima verdura. La tecnología en el monasterio. Aquí en el monasterio no tenemos prohibido el uso del teléfono y comunicarnos con el exterior. Verdad que bueno, que hay veces que tienen más tiempo para poder estar en contacto con el exterior, y otras veces tienen menos, ¿no? O incluso a veces no tienen ni ganas de coger el teléfono. Yo, por ejemplo, en mi caso, al ser hospedero me llevo todo el día hablando por teléfono. Claro, cuando me llaman por teléfono, pues la verdad es que cuando llegan las horas de descanso o cuando llega la tarde, por ejemplo, el jueves, que es cuando tenemos día de paseo, hora de paseo, lo que me apetece es estar descansando, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, tenemos acceso a nuestro teléfono, tenemos acceso a internet. Yo fuera del monasterio tenía redes sociales, las cuales las eliminé. Solamente me quedé con el perfil de Twitter, por ejemplo, el cual no utilizo, en algún caso muy esporádico. Simplemente lo utilizo como modo de conexión a seguir en contacto con las noticias del exterior, sobre todo de mi ciudad, de Sevilla, y de mis cofradías, por ejemplo, ¿no? Pero aquí en el monasterio, aparte de lo que es el móvil, tenemos conexión a internet, podemos utilizar el ordenador, y ya después ya cada uno es el uso que se les quiera dar. Hay monasterios que te prohíben el móvil, de hecho te lo quitan, y después puede venir un amigo, puede venir un familiar y darte un teléfono sin que lo sepa. Al final aquí, por ejemplo, si tomaron la decisión de que no lo llevarían a cabo, porque bueno, el que quiera hacer algo malo o hacer un uso malo de la tecnología la va a hacer. Con móvil, sin móvil, ya se buscará la manera de hacerlo. ¿Qué hacía fuera del monasterio y qué dejé a la hora de entrar en el monasterio? Como comentaba, vivía en Madrid, yo iba a Sevilla cada 20 días aproximadamente. Tenía dos aficiones, una es fútbol y otra no es una afición, pero una de mis pasiones es la Semana Santa de Sevilla, ¿vale? Como comentaba, pertenezco a 3 cofradías, ¿vale? Y bueno, y aprovechaba fútbol, Semana Santa y visitaba a mi familia. Curiosidad, en 17 años mi familia vino una vez al monasterio, vino a Madrid a verme una sola vez. En año y medio han venido 4 veces. Dato importante en el sentido que, como comentaba anteriormente,
no aceptaron ese paso que iba a dar y actualmente están encantados. ¿Vale? Vale, pues yo anteriormente de venir al monasterio yo me dedicaba a ir a Sevilla a ver Sevilla, a viajar por España viendo el Sevilla y aparte me dedicaba a correr medias maratones y maratones. Todo eso, a la hora de entrar en un monasterio, se queda a un lado. Me preguntan, ¿y no lo echas de menos? Sí, pero al ser una decisión voluntaria el entrar en la comunidad monástica, lo echo de menos, sí, pero no me arrepiento de no hacerlo. Al final, cuando tú das un paso, es muy distinto que cuando te prohíben que hagas algo. Pongamos el caso, si fuese mi empresa la que me dice que me tengo que ir a tal sitio, que eso me va a impedir ver o hacer tal cosa, sería totalmente distinto a la situación actual. Yo estoy encantado de estar en el monasterio, que no puedo seguir, no puedo ir en Semana Santa, no puedo seguir a Sevilla, no puedo correr. Bueno, no me importa. Me gustaría hacerlo, sí. Lo echa de menos, sí, pero en cuanto dejan lo exterior, o por qué dejan lo exterior. En mi caso, con el tema de la vocación, porque muchas veces me preguntan, pero ha sido una vocación muy tardía. Sí, el tema de la vocación monástica, sí. Quizá en algún momento, anteriormente o cuando era más joven, yo creo que en algún momento interiormente sí que pensaba o sentía esa llama de por qué no ser sacerdote. Pero siempre lo desechaba, yo creo que por mi timidez, eso de hablar en público, o hablar como ahora aquí en la entrevista esta, me cuesta muchísimo, ¿vale? Entonces siempre lo desechaba muchísimo. Y bueno, el por qué dejo lo exterior. Sí es verdad que venía de momentos quizá de vacío, esa separación con la iglesia sí que me hizo tener un vacío, o posteriormente, no podría decir en qué momento, yo creo que ese vacío siempre lo he tenido. Y el entrar aquí en el monasterio, ese vacío que tenía interior se ha ido supliendo, se ha ido llenando. Bueno, ese vacío que tenía sí que lo he suplido. No voy a decir que en un 100%, pero digamos que en un 95% sí que lo he suplido. ¿Es dura la vida en un monasterio? No. ¿Es dura o es duro no tener esa libertad de poder hacer lo que quieras en cada momento? Sí, pero como es una decisión personal, al final lo suple y lo acepta. A mí no me ha podido costar más otro tipo de cambio. Por ejemplo, cuando me vine a Madrid hace 17 años y dejar ese primer paso de dejar mi ciudad natal, que el paso de venir al monasterio. Es una decisión importante, es una decisión muy personal. Quizás si tuviera mejor 30 años lo vería distinto, pero ya viene con un bagaje, viene con el haber vivido muchísimo fuera de estas paredes. Entonces, pues es una decisión tan importante y tan pensada, aunque haya sido una decisión rápida, pero es una decisión muy consensuada y muy pensada. Entonces, es una vida dura, pero es una vida que llena muchísimo. Yo, por ejemplo, a los jóvenes sí que es verdad que por mi situación les diría que se acerquen a Dios, que recen. No tiene por qué ser un rezo cantado, ni un rezo siguiendo una oración, simplemente un rezo en silencio. Que dejen abierta esa puerta a esa posible llamada. Bueno, ya no digo a la vida monástica, al sacerdocio, por ejemplo. Dejemos al lado a lo que es la vocación al sacerdocio, a lo que es la vida contemplativa. Simplemente el hecho de acercarse a la iglesia, acérquense. Siempre encontrarán algo que les ayudará, siempre. Yo me acuerdo muchas veces de cuando no iba a misa, ¿no?
los domingos, por ejemplo, o cualquier día festivo, que me quedaba en casa y a veces decían, me voy a misa, y decían, ¿y solo? ¿Por qué no?